Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este tercer coloquio online de nuestro 20 Espiello. Para los que no lo sabéis, estamos de cumpleaños, celebramos nuestro 20 cumpleaños y queríamos también, como siempre, abrir un poco el certamen a todo lo que tenga que ver de alguna manera con la antropología en su más amplio espectro. De ahí este coloquio de hoy, que aprovechando el lema del festival, que es Tendiendo Puentes, y jugando con los nombres de los dos podcasts que vamos a hacer, es desde la España abandonada y repoblada al impulso de la España medio llena. Un poco recoge el nombre de los dos podcasts que vamos a ver, del que vamos a hablar hoy. La jornada de hoy pretendemos conocer estos dos proyectos, que veréis que son muy diferentes. Un proyecto es un proyecto pequeño, pero no por pequeño deja de ser importante. Es el primero que vamos a hablar, se llama Repoblados. Es un podcast que tiene cuatro podcasts terminados y también tiene cuatro personas que son los autores y creadores de este podcast. Bruno Fortea, Javier Castillo, Joan Sánchez y Serena Lodarche. Contamos esta tarde con los tres últimos aquí. Yo quiero daros paso y que nos contéis cómo cuatro jóvenes periodistas se lanzan a esto y además consiguen en un primer intento un reconocimiento de los premios Félix Azara en el ámbito de la comunicación. Sin más, os doy paso a las tres, contarnos un poco vuestro proyecto y luego nos iremos a la España medio llena. Muchas gracias, Rogelio, por esta presentación. Y bueno, mi nombre es Javier Castillo y están mis compañeros Serena y Joan. Y como muy bien has dicho, ¿no? Repoblados es un podcast formado por cuatro capítulos que hablan sobre cuatro historias de repoblación en el norte de Aragón, principalmente el Alto Aragón, que hicimos cuatro estudiantes de periodismo como nuestro trabajo de fin de grado. La verdad es que, y esto también es curioso, ¿no? Que el único aragonés del grupo soy yo, que soy de Barbastro, aunque prácticamente toda mi familia es del Sobrarbe, pero pues desde el comienzo de la carrera nos hacemos pues muy amigos con Serena, que es de Mollerusa, de Lleida, y con Joan y Bruno, que son de dos pueblos de Barcelona, y así es como poco a poco pues fueron viniendo bastante por el Alto Aragón, conociendo más la zona, conociendo las historias de pueblos como Jánovas, y cuando llega la hora de hacer el trabajo de fin de grado, se nos ocurre hacer un podcast después de darle bastante vueltas y de pensar varias ideas. Se nos ocurre hacer un podcast que en lugar de centrarse en hablar de la despoblación, recogiese pues los testimonios de aquellas personas que han repoblado algunos pueblos, aldeas y valles del Alto Aragón, porque igual que existe un fenómeno claro de despoblación sobre el que se ha hablado muchísimo, ¿no? En estos últimos años, también es cierto que existen pues numerosos casos de repoblación que, a nuestro parecer, demuestran que Aragón y el norte de Aragón es una tierra pues digamos, de oportunidades para todos aquellos que han querido volver a levantar pues casas, volver a levantar incluso escuelas y en definitiva volver a repoblar un pueblo, ¿no? Y entonces, como comentas, es un proyecto pues bastante humilde. No pudimos visitar todos los pueblos que nos hubiera gustado, aunque no descartamos hacerlo en un futuro, quién sabe, porque se trataba de un trabajo universitario que tenía sus limitaciones, pero de forma resumida, las cuatro historias que recoge el podcast son las historias de Caneto, que es un pueblo de 50 habitantes con una escuela muy especial, es un proyecto de educación libre, donde la mitad de sus habitantes son niños, así que seguramente estamos hablando del pueblo con la tasa de población joven más alta del Alto Aragón. Y además, otra curiosidad del pueblo es que pues, las decisiones se tomaban de forma asamblearia. Otra historia era la de Jánovas, un pueblo, pues, y más aquí, sobre el que se ha hablado muchísimo,
pero casi siempre centrándose en su triste e injusto proceso de despoblación, ¿no? Nosotros en el capítulo, aunque también hacemos este ejercicio de memoria y hablamos cómo Jánovas se despobló forzosamente para construir ese pantano que nunca existió, sobre todo nos centramos en hablar en aquellas familias, como la familia Garcés o la familia de Óscar Espinosa, que han conseguido recuperar las casas que les fueron arrebatadas y han iniciado la reconstrucción de Jánovas para recuperarlo tal y como fue. Unido a esta historia está unido a la historia de Jánovas está la historia del Valle de la Solana, cuyas aldeas, en el momento en el que nosotros estuvimos, todas habían sido repobladas a través de la ocupación, y allí hablamos con repobladores de Sasé, que fue el primer pueblo ocupado del Valle de la Solana, y con los repobladores de Puyuelo, que es el último pueblo del valle en el que han llegado además 4 jóvenes, que son 2 alemanes y 2 belgas, con el sueño, pues, de crear, digamos, una aldea autosuficiente. Y ya por último bajamos un poco, ¿no? Del Alto Aragón y ya nos metimos en lo que es la provincia de Zaragoza, porque estuvimos en 2 pueblos amenazados por el embalse de Yesa, que era Roesta, donde el sindicato anarquista de la CGT ha creado un albergue y donde su encargado, que es Martín, lucha por crear una cooperativa, y Artieda, un pueblo que no se despobló como tal, pero que sí tiene una población muy comprometida, que ha luchado para sobrevivir, pero que no solo se ha conformado con eso, sino que también trata de recuperar población a través de varias iniciativas, ¿no? No solo hablamos de repoblación como un pueblo que se ha vaciado y de repente hay gente, sino como aquellos casos de éxito que han conseguido romper una tendencia a la baja. Y bueno, este sería un poco el resumen de repoblados, aunque luego seguro que podemos hablar, pues, de algunos aprendizajes que hemos sacado de esta experiencia, y no sé si quieren añadir algo más a mis compañeros. A ver, yo no, por mi parte, bueno, yo soy Joan. Por mi parte, no hay nada que añadir. La verdad es que Javier lo ha expuesto muy bien. Y nada, sí que me gustaría decir que, bueno, un buen ejemplo de que existe esa voluntad de repoblación y que al final nosotros hemos podido comprobar como siendo no aragoneses, yo, mis compañeros, Serena y Bruno, hemos sido muy bien acogidos siempre que hemos estado en el Alto Aragón. Y eso también es una buena pista para que entendamos cómo deben de ser recibidos aquellas personas que van a vivir a un pueblo de allí, que al final lo que están haciendo es contribuir a que no desaparezcan. Serena, ¿nos dices algo? Es que lo han explicado muy bien, así que nada, que pase Pablo a explicar el suyo. Luego comentamos. Bueno, pues si ellos mismos en su presentación dicen que no hay una única forma de combatir la despoblación, de luchar por el mundo rural, y un buen ejemplo es Pablo Maderuelo. A Pablo llegué navegando por el W a ver qué había y quién hacía. Enseguida salió Pablo y bueno, por la red no encontré un correo electrónico ni un teléfono donde poder localizarle, aunque salía por muchos sitios, pero movilicé a los conocidos en la zona de Segovia y enseguida salió porque Pablo es muy conocido y reconocido, sobre todo en la comarca del Nordeste, pero en todo Segovia, porque es un hombre comprometido con el mundo rural desde una posición privilegiada, porque tener un podcast con más de 50 programas ya, y algunos con muchos, con muchísimos, porque los hay de pocas audiciones, pero tiene uno máximo que lo he escuchado esta mañana porque me ha llamado la atención, el de la nueva escuela infantil de un pequeño pueblo de Teruel que tiene 5.900 audiciones. Digo, ahora hablaremos por qué ha sido la casualidad que se tiene, pero tiene de 1.200, tiene de muchas audiciones y de los más diversos temas. Yo creo que durante la conversación saldrá, pero Pablo también es periodista, también en la misma línea del programa de los podcasts, que os invito realmente a que los escuchéis, porque se pueden. Bueno, hoy he pillado el de Fitur y cuando ya iba digo, esto no se acaba nunca y es que es muy largo, está muy bien, pero los demás son de
19 minutos, 10, 12 minutos, son bastante audibles. Y sí que creo que, no sé si solo de esto, pero vives con esto. Que otros, por ejemplo, nuestros otros invitados, ya luego los hablaremos, desde luego de esto no viven, pero habrá que animarles a que vivan. Pablo, no me quiero enrollar más. Muchas gracias por tu trabajo y explícanos un poco cómo se consigue hacer esto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis bien, porque precisamente hoy vengo de recorrer la parte de Castilla-La Mancha, hoy vengo de un pueblo de Cuenca, y lo que pasa cuando vuelves a Madrid, que te quedas atascado y no llegas a tiempo a los sitios. Entonces he hecho una salida de último momento para poder llegar a tiempo. Bueno, pues yo soy de Tres Pueblos de Segovia, como algo ya ha dejado caer Rogelio. Nací en un pueblo de 7.000 habitantes, que es Cuéllar, al norte de la provincia de Segovia, pero mi procedencia es de otros dos pueblos, Ayllón, que tiene más o menos 1.000, y La Granja, que estaría en un punto intermedio entre los otros dos. Entonces, es verdad, y además que mi familia procede de una pedanía con 50 habitantes, que he ido viendo la realidad de los distintos tamaños de pueblos de la provincia de Segovia a lo largo de toda mi infancia. Y además, para poder estudiar periodismo, pues me tuve que ir a Madrid a estudiar en la Universidad Complutense. Entonces, desde siempre he estado muy sensibilizado con todo lo que tenía que ver con el medio rural, con la despoblación y demás. Pero tuve la oportunidad de pasar por instituciones. Estuve en el gabinete del presidente del gobierno o en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, también en el gabinete del ministro. Y entonces, en esa época, pude profundizar en el estudio de la despoblación desde una perspectiva de servicio público y desde una perspectiva del abordaje del reto demográfico. Entonces, cuando volví al sector privado en 2018, pues dije, tengo que crear alguna ventana en la que pueda hablar de todo esto que he descubierto en todo este proceso de estudio. Y entonces lo que hice en ese primer momento, en mi tiempo libre, pues fue crear un perfil en Twitter que se llamaba Rural Beta. A todo esto yo seguía trabajando como consultor, consultor de comunicación, consultor de relaciones institucionales, sobre todo en temas de salud, pero yo seguía trabajando, ¿no?, en toda esta parte del medio rural, hasta que un grupo de personas nos lanzamos a un proyecto empresarial. Se lanzaron unos compañeros y me invitaron a participar y yo puse como condición que quería trabajar, aparte de los temas de salud, en los temas del medio rural ya de una forma más profesional. Y lo primero que hice pues, fue recuperar una vieja costumbre que tenía de cuando tenía 10 años, que era hacer programas de radio en mi habitación. Lo que hacía para jugar cuando era pequeño, que me grababan las cuñas, los anuncios, mis amigos, y hacíamos pues, anuncios de las tiendas del pueblo, pues le di forma de podcast y me compré una pequeña mesita de mezclas, que fue una inversión muy, muy pequeña, y la monté en mi habitación. Y decidí pues, que en cada episodio iba a entrevistar a alguien, que iba a ser una pildorita muy sencillita, de 10-15 minutos para que la gente lo pudiera escuchar sin mucho esfuerzo. Y pues poquito a poco fue haciéndose más grande, hasta que, pues como dice Rogelio, de repente me encontré con que había ya, creo que hay más de 1.000 suscriptores, que cada episodio de repente pues lo escuchan 1.500, 1.400, 1.600 personas. Como decías, Rogelio, hay episodios que de repente te sorprenden porque no sabes muy bien qué ha pasado, pero de repente llegan a mucha más gente. Otros que te funcionan un poquito peor y que a lo mejor tú pensabas que era una historia que podía gustar más. Pero bueno, lo importante es difundir historias. Y luego profundizaremos, pero a mí lo que me ha servido para descubrir es que hay muchísima gente que está rompiendo el círculo de la despoblación desde alguno de los puntos. Cada uno en su punto. Uno por la apertura de una escuela, como decías antes, otro por el fomento de una industria, otro por el impulso de un oficio tradicional, otro por una actividad institucional, otro a partir de un proyecto de una empresa, pero el caso es que se genera un pequeño efecto dominó que pone en marcha determinadas cosas que ayudan a, bueno, a veces hacer que la curva se aplane un poquito y otras veces incluso que ayuda a que se empadronen nuevos pobladores. Entonces yo lo que pretendo con todo esto es darle voz a toda esta gente y a partir del ejercicio del podcast han ido surgiendo otros formatos que me han permitido pues que efectivamente, como decías Rogelio, haya podido dejar de trabajar en temas de comunicación ligados a la salud a poder trabajar específicamente en temas relacionados con el medio rural.
Y para mí eso es una satisfacción, puesto que al final me permite pues desarrollar todo este trabajo y ese conocimiento de ya 5 o 6 años hacia atrás. No quiero poner los dientes largos a Repoblados, pero Pablo tiene detrás empresas como Amazon, como Danone, como BlaBlaCar, como Booking, como F, en fin, no, Bayer. Eso, claro, te da una posibilidad de tener seguro que vas a poder por lo menos seguir haciendo cosas. Pero sí me llama la atención es cómo se consigue esto y sobre todo me llama la atención cómo consiguen los informantes, porque es verdad que si ves, no he visto, no he escuchado todos los podcasts, están más bien centrados en la zona centro por proximidad, pero tienes de todos los lados, pero tienes de temas completamente diferentes. ¿Cómo llegas a ellos? Pues pateando el medio rural. O sea, estando hoy perdido aquí en una carretera camino de Madrid, el viernes en Toledo, el sábado estaré en Valladolid. La semana que viene me voy, Javier, a los Pirineos, estaré en Barbastro, estaré en toda la zona del Alto Aragón. Es decir, hoy me traigo 2 historias de 2 personas a las que he conocido esta mañana que seguirán futuros episodios del podcast. Venía ahora, me ha dejado hace poquito en mi coche con el alcalde de un pueblo de Guadalajara que me ha contado cómo funciona el bar, el club social de su pueblo, que es un pueblo de la provincia de Guadalajara que se llama Gazanejos. Tienen una asociación, los vecinos se turnan y cada fin de semana se ocupa un vecino del bar del pueblo. Pues me lo ha contado y he dicho, oye, pues te voy a llamar y lo vamos a contar. Le he dicho, búscame a alguno de los vecinos del pueblo que nos lo cuente, ¿no? Y por ejemplo, en otro pueblo, Budia, aquí también en la provincia de Guadalajara, camino esta mañana, me han contado pues un convento que están tratando de rehabilitar, que yo además pude visitar hace algunos meses y es espectacular, de verdad, y que tiene unas posibilidades culturales enormes. Además, en un pueblo en el que es posible que debajo haya muchísimas bodegas que se podrían llegar a recuperar con una cierta inversión. Pues al final, en este tipo de contextos es cuando conoces a toda esta gente. Algunas de las personas a las que he entrevistado, por ejemplo, Daniel de Gafas Van, que tiene una óptica itinerante por la tierra de Campos, Valladolid, y va poniendo gafas por los pueblos. Además, aunque no le llamen el va y se tira toda la tarde en el pueblo en cuestión para poder estar ahí y que la gente sepa que el martes está el óptico en el pueblo. Y a Daniel, por ejemplo, lo conocí en un Living Lab, en un grupo de expertos en el que colaboró en la Universidad de Valladolid. Y cuando contó su historia, rápidamente fui y le dije, Dani, me tienes que darte un número de teléfono. Es verdad que hay un cierto sesgo hacia la zona centro porque colaboro los fines de semana en el programa Vivir, que son 2 días Castilla y León. Entonces, por pura operatividad, muchas veces son muchísimas cosas a lo largo de la semana, pues trato de hacer una cierta economía de escala entre el programa A Vivir, que son 2 días Castilla y León, otro programa de Capital Radio, La Trilla, en el que colaboro los fines de semana, y el podcast. Entonces, a veces trato de darles voz a través de las distintas plataformas. Y otras veces no. Si es un proyecto de Aragón, por ejemplo, pues solo va por el podcast. Pero bueno, eso explica también un poquito que le dé una cierta presencia mayor a Castilla y León. Bueno, como veis, Pablo ya lleva un rodaje bastante a sus espaldas, pero no hay que aminorarse por eso. Yo os iba a preguntar, ¿qué os falta para en vez de 4 tener 15? No digo 50, pero hay muchas historias que contar. Tú, Javier, eres de la comarca de alguna manera y eso es una ventaja porque tienes las historias directas. Yo a Pablo estos días le he ido mandando historias que sé de aquí sin vivir aquí, de gente que conozco que entran perfectamente en su programa. Os las va a pisar, claro, porque enseguida va a venir por aquí y las va a hacer. Pero, ¿qué os faltaría? Primero tenéis un problema de la distancia, porque esto fue un trabajo de fin de carrera, pero no hay por qué pararse. Hay muchas historias que contar y yo creo que el mensaje que dais los 2 podcasts de que otro mundo es posible, y es la conclusión que he sacado, el nombre está muy bien buscado, la España media llena, hay otro mundo posible. Los que ya os decía al principio, que yo soy rural pero urbanita, pero estoy muy convencido y reconozco la gente que lo está haciendo. Hay mucha gente que lo está intentando en el pueblecito pequeño donde yo estoy, en Santo Tomé del Puerto de Segovia, y hay jóvenes que han optado por buscarse la vida, no irse y quedarse con proyectos no solo de su familia, sino con proyectos nuevos creados. Yo creo que hay mucho que contar. ¿Qué os falta, chicos? Empujaros.
Hombre, pues ¿qué nos falta? Ese resumen muy rápido, pero no nos vamos a quedar solo en eso. ¿Qué nos falta? Tiempo y dinero, ¿no? Yo siempre lo digo, que el periodismo no es gratis, al fin y al cabo. De algo tenemos que comernos. Si nosotros hemos estudiado esto es porque queremos dedicarnos a esto. Y lo que ha sucedido es muy fácil, pues que cuando acabamos la carrera las oportunidades laborales que encontramos nos ligaron a un mundo completamente distinto. Serena y yo, por ejemplo, ahora nos dedicamos al mundo de la verificación de bulos, de declaraciones de políticos, de fact-checking, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso fue nuestro trabajo final de grado, no ganamos nada con ello, vamos, ni teníamos el objetivo de hacerlo. Y cuando acabó, pues se quedó allí y se ha ido, pues ya no ha vuelto a surgir la oportunidad. Si lo hacemos, lo haremos pues de forma altruista. Aunque, bueno, si Pablo nos quiere mandar alguna de las empresas que colaboran con él, no le vamos a decir que no, ¿eh? La verdad es que estaríamos encantados. Y eso, ese sería el resumen. No sé si... También es verdad que incluso tenemos, o sea, grabamos material para grabar 2 podcasts más, 2 capítulos más, que no han llegado a salir porque es que no hemos tenido ni tiempo de acabar la edición y de acabar de montarlos. O sea, que hay material ahí en bruto en unos archivos en un disco duro que algún día, pues cuando tengamos un poco de tiempo ya tendremos que sacar. Pero eso, para que tenga continuidad, pues al final sí que son bastantes horas invertidas. Nosotros nos lo pasamos súper bien haciéndolo. Em, Aprendimos un montón también a nivel, o sea, de las historias y también a nivel como periodístico pues al final era como de las primeras veces, no la primera vez porque ya habíamos hecho prácticas todos, pero que salíamos como al terreno a grabar historias y fue un aprendizaje brutal. Pero básicamente es un poco lo que ha dicho Javi, que sí que requiere mucho tiempo, encima le pusimos como mucho mimo, los capítulos estaban muy cuidados, dentro de nuestras posibilidades intentamos que estuvieran como lo mejor posible, obviamente no es la gran producción del mundo, pero eso. Y es verdad que pues si siguiéramos nos gustaría que siguiera todo estando como muy bien, no nos gustaría hacer algo como rápido y chapucero para dejarlo allí subido, sino pues seguir un poco como lo hemos hecho hasta ahora. Así que nada, a lo mejor puntualmente sí que de momento podrán salir algunas cosas cuando tengamos como tiempo, pero a nivel de dedicación full time a esto ahora mismo es un poco complicado. Sí, a mí también me gustaría añadir que, bueno, me ha parecido muy elocuente como lo ha contado mi compañero Javier cuando ha dicho que, bueno, pues nos vemos legados a otras realidades y al fin y al cabo los tres estamos viviendo en la ciudad de Barcelona en estos momentos porque es donde estamos encontrando las oportunidades laborales. Ellos incluso se dedican al periodismo. Yo directamente no estoy trabajando en este sector, sino que estoy en el de la educación en estos momentos. Y creo que todos en general, si pudiéramos tener la oportunidad de vivir un poco alejados de la ciudad de Barcelona, ya no te digo irnos a un pueblecito en Soria, pero un poco más alejados de estas grandes ciudades, creo que a todos nos gustaría un poco la idea. Quizás en estos momentos todavía estamos en una etapa muy joven y puede gustarnos, pero más adelante seguro que sí. Pero para ello, pues faltan esas oportunidades que decimos, ¿no? Y creo que también es interesante cuando estábamos haciendo el podcast, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Ver que en el fondo buena parte de la gente que estaba llevando a cabo la repoblación era gente que no se sentía resignada por el hecho de tener que salir de la ciudad, sino al contrario, se iban al campo o al monte con ganas de estar allí. Y creo que en nuestro caso, igual en el gran caso, si tú ya tienes que irte por necesidad a buscar fuera de lo que es tu hogar, se complica un poco más la decisión si no lo tienes tan claro. No sé si entre los que nos estáis escuchando hay alguna pregunta. Os damos la entrada si queréis y Patricia nos la pasa y os la transmitimos a vosotros. Yo sí que me gustaría un poco
hacer hincapié en mi experiencia, en la que tengo, es que generalmente en esta otra España las puertas están casi siempre abiertas, incluso en Castilla y León, que tú te lo sabes que sois más recios y más cerrados, en los sitios, cuando llegas al informante final, la puerta generalmente se abre. Tienes que conseguir que te la abra, pero una vez que te la abre, es muy interesante y además es un poco diferente, porque yo también en Santo Tomé he estado grabando a todas las personas, lo dejé antes de la pandemia, a todas las personas mayores de 90 años para recuperar su historia. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Ahí está el material en bruto y siempre les he dicho a los jóvenes, si alguien os atrevéis, aquí tenéis el material en bruto, que si yo algo voy a hacer algo de lo de siempre clásico. Entonces era mejor hacer algo. Y yo creo que por un lado es muy importante que no perdamos esta historia, que no perdamos nuestras tradiciones, pero mucho más importante es saber que hay otra España rural, que hay otra gente que a pesar de las dificultades se va, que te resulta curioso cuando dicen, no, yo es que voy a poner en crowdfunding un cerdo, para que cada uno ponga un eso y el tío por ahí se busca empezar a hacer un negocio. Y además, bueno, escuchando los podcasts de Pablo, dice, bueno, es que hay gente realmente que le da a la cabeza y que se le ocurre hacer cosas para poder vivir, porque es verdad que yo cuando muchas veces aquí a la gente de Sobrarbe, cuando llevo viniendo tanto tiempo, dice, no, es que yo trabajo, me acuerdo Nérida que decía, no, yo trabajo para vivir, para tener para vivir. Trabajo estos meses de verano y luego el resto del tiempo dice, lo único que necesito es gasolina para el coche porque mi pueblo está un poco alejado y no me queda más remedio para el coche. Realmente es otra manera de vivir. No pretenden ser millonarios, nadie pretende hacerse millonario, pero sí se puede vivir en el mundo rural. Y no es tan como cuando nos ponen madrileños por el mundo, que siempre nos ponen a los que les va bien, a los que les va mal nunca nos lo ponen. Pero yo creo que sí que, Pablo, eso sabes tú más, yo creo que sí que hay un poder salvar a pesar de las circunstancias que no son favorables. Efectivamente, y yo creo que es muy importante que hagamos un cambio de chip. Escuchando los episodios de los compis, de Javier y el equipo en Caneto, creo que era el episodio, preguntabais a unas niñas si querrían irse a vivir a la ciudad. Y ellas decían que no, que ellas querían vivir en Caneto. Al final, ellas lo que habían vivido y la forma en la que habían crecido y se habían educado había hecho que vean las cosas de otro modo. Y a mí ese momento en el que os contestan eso me pareció muy elocuente, porque al final pone de manifiesto lo importante que es cómo nos eduquemos desde el principio. Y toda una generación, que es la mía, la sociedad en su conjunto nos ha educado hacia la necesidad de salir del pueblo. El otro día hicimos un evento con una escritora que se llama Violeta Serrano, que tuve la oportunidad de entrevistar en un evento que en este caso fue en Madrid. Y Violeta nos contó su vida híbrida entre Argentina y una aldea de León. Violeta cambió la mentalidad de toda la gente que estaba escuchando, que eran chavales de entre 20 y 25 años, y les dijo, pero ¿por qué vivís en la ciudad? Vivís pagando un alquiler que se lleva gran parte de vuestro sueldo, sin tener tiempo de disfrutar de la ciudad, compartiendo piso con desconocidos, sin apenas poder cubrir los gastos. Y les decía, yo vivo en la aldea de mis abuelos, tengo una casa a un precio mucho más asequible, tengo tranquilidad y 3 o 4 días al mes me vengo a Madrid. Veo museos, teatros, cine, quedo con amigos, me voy de cena, salgo, disfruto la ciudad y me vuelvo. Creo que podemos profundizar un poquito más en ese otro modelo de vida que es más sostenible, más vertebrador del territorio y que además no nos hace tener que renunciar al pueblo o la ciudad, sino que simplemente nos permite disfrutar en cada momento de una cosa. Y me parece que ese cambio de chip nos tiene que llevar a que cada uno decida qué modelo de vida le gusta más, si el modelo de ciudad, el modelo de pueblo, y también adaptado a sus circunstancias. No todo el mundo va a poder elegir por su profesión, por su quehacer, por su familia, etcétera, pero que aquellos que sí puedan, que al menos puedan elegirlo ellos. O sea, hay cantidad de proyectos. Perdona, Javier, di, Javier. No, que justo hablaba Pablo y la última frase que ha dicho es lo que quería decir, ¿no? Que yo creo que la clave un poco está en que tenemos que centrarnos en crear las condiciones para que todo el mundo que quiera quedarse
o quiera volver al pueblo, puede hacerlo. Pero también tenemos que entender que no todo el mundo está hecho para la vida rural, ni hay que romantizarlo. Porque, por ejemplo, hablábamos con Martín, que es el encargado del albergue de Ruesta, y un día casi se muere simplemente porque para que llegase una ambulancia hasta allí, vamos, era una odisea. ¿Qué pasa? Que él era alérgico a las avispas. Un día pega un trago a una cerveza que estaba tomando, dentro había una avispa. Es que casi se muere allí. ¿Sabes? Entonces hay gente que no va a estar dispuesta a vivir allí donde hacen falta sanitarios, donde hay muchas carencias de transporte, donde incluso ha habido un abandono institucional al que se han enfrentado en muchos pueblos. Entonces hay que entender que también son vidas con mucho sacrificio. Así que para ser justos y hacer ese llamamiento a que la gente vuelva, a que la gente se quede, también tenemos que crear esas condiciones, ¿no? Necesarias para que la gente pueda tomar esa decisión. Pero es que ahora mismo hay mucha gente que no tiene ni la capacidad para tomar esa decisión porque es lo que hablábamos, que toda esa falta de sanitaria, esa falta de infraestructuras echa para atrás. Es verdad, o sea, eso también lo tenemos que reconocer porque si no es engañarnos a nosotros mismos. Y me podría estar hablando media hora de todo lo positivo, que hay que de vivir en un pueblo que no soy. Yo estoy muy orgulloso del Sobrarbe y del Somontano. No, pero fijaros, si no damos esta visión positiva que podemos encontrar en la España medio llena, nadie se va a animar. El que duda va a decir, bueno, esto es una cosa que se me ha ocurrido a mí y no va a poder ser. Me acuerdo ahora que seguro que las conoces a Concha y a Fátima, que se dedicaron, intentaron hacer el Museo de los Aromas en un pueblo de Santa Cruz de la Salceda, un pueblo de Burgos, a 5 kilómetros de la carretera, que no se lo dejaban ni anunciar porque el tráfico no deja poner carteles, en fin, fue un proyecto chulo. Yo estuve en los primeros, pues yo entonces estaba en el Museo de Ciencias Naturales trabajando y no me acuerdo ni cómo llegué a ellas. Estuvimos juntos, pues pusimos algunas películas de cine, pero era un museo que el contenido del museo no lo había en ningún sitio en España en ese momento. Estuvo el museo cerrado mucho tiempo, no sé si lo han vuelto a abrir, Concha y Fátima ya no están en ese proyecto, pero por mucha inquietud que tenían, por mucho que intentaron, pues claro, si estás apartado a 15 kilómetros de la carretera, no te anuncian, no pasa, no sabes que ahí está ese museo. Yo a todo el mundo que le decía, si pasan, entra 5 kilómetros y ve el museo. Por un lado tienes que tener un mínimo apoyo, pero que no era tanto lo que hacía falta, simplemente solo con que hubieran puesto un cartel en la carretera, que los hubieran colocado en el mundo. Seguramente, y ese museo, el contenido os aseguro que yo en el Museo de Ciencias hubo una exposición de olores y no tenía nada que envidiar al contenido de aquel museo. Y como eso, muchas cosas, que no solo estamos hablando de agricultores que se van, de unos que hacen, no, que incluso gente quiere utilizar la cultura como medio de ponerse en el mundo, ¿no? Fíjate que en Urueña han encontrado su narrativa a través de la Villa del Libro o en Villadiego a través de la Villa de los Museos. Entrevistaba también a un pueblo de Burgos el otro día en la comarca de la Arlanza que se ha hecho más conocido a través de los murales de las paredes en los edificios abandonados. Se trata de encontrar aquello que te hace diferente y lo que estabas diciendo tú, Rogelio, de contarlo, de comunicarlo, sea a través de un cartel, sea a través de una pequeña página en un periódico, pero es súper importante contarlo, porque al final todas estas historias que recogen ellos en su podcast y yo en la España medio llena son historias de la gente que nos rodea, pero son historias comunes, son historias de nuestros amigos, de nuestros familiares, son las historias del día a día. Cuando yo era pequeño al colegio venían a hablarnos la gente que supuestamente había triunfado porque habían llegado a ser gente importante, ¿no? Y fijaos qué importante es Andrés de Granja Zael, que lo entrevisté el otro día, que el tío se coge las vacas y cada 3 días se las lleva a un sitio distinto y de esa manera está generando carne de mejor calidad y a lo mejor y además de forma más barata porque no necesita disponer de unas tierras y está además contribuyendo a la mejora del medio ambiente. No sé si queréis decir algo más, estamos casi en hora. Agradeceros yo. ¿Queréis alguno cerrar, decir algo? Si queréis alguna palabra de cierre. ¿No? Pues yo agradeceros de verdad Bueno, muchísimo. sí, 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 va, sí, bien, sí. venga, va. No, pues, hombre, que
decirle a Pablo que también hemos escuchado su podcast y yo creo que, a ver, son diferentes, ¿no? Nosotros nos hemos centrado realmente en aquellos pueblos que ya se habían pues despoblado del todo y que ahora intentaban como podían volver. El suyo lo que demuestra, yo creo, es que en esa España vaciada hay gente, ¿no? Que cada día, pues, no solo volvía, sino que intentaba reinventarse, ¿no? De alguno, el pueblo de los murales, pues había hecho atractivo, había más murales que personas, ¿no? Contabas en el podcast, pues que también hay gente con muchas ideas que no solo busca reactivar el pueblo demográficamente a través de volver, sino a través de innovar, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Lo que pasa es que no sé yo si todos los pueblos, y aquí voy a ser un poco malo, no sé si todos los pueblos pueden ser súper innovadores, porque si hay un pueblo de los murales, ya no puede haber otro pueblo de los murales, ¿no? Si hay un pueblo de las librerías, ya no puede haber otro pueblo de las librerías. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todos esos pueblos puedan seguir vivos sin tener que pensarse, voy a ser malo, como una startup, voy a ser malo, voy a ser malo? Pero fíjate, Javier, que si le preguntas a alguien por qué su pueblo es el mejor, siempre hay alguien que te va a responder con algo. Siempre nuestro pueblo es el mejor por algo. Entonces, es verdad que a lo mejor no todos, pero creo que sí hay muchas posibilidades y que cada pueblo puede encontrar lo que le hace singular. Yo os quiero decir una cosa, que es que me encantaría que esos 2 episodios que decía Selena, que están ahí pendientes, que encontréis el momento de subirlo, porque cuando habéis explicado que era un trabajo de fin de grado, me ha impactado mucho porque creo que la calidad del producto que yo he escuchado, del trabajo que habéis hecho, es envidiable y ya la quisieran muchísimos periodistas de muchísimos años de experiencia, porque efectivamente estabas cuidado muchísimo, el sonido estaba bien narrado. Yo iba escuchándolo en el coche y yo iba concentrado en el podcast, no sabía ni dónde estaba. O sea que os doy la enhorabuena. Hombre, pues ten cuidado, tampoco tengas ninguna... Tampoco vayamos a causar un... Estaba realmente muy bien, así que Joan, Serena y Javier, yo me quedo con las ganas de esos 2 episodios adicionales. Van a salir en algún momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas Muchas Gracias, gracias. Pablo, gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros esto, sentiros parte del cumpleaños de Espiello, ya sois parte de este festival. Los que ya habéis estado por la zona sabéis que yo estuve en África y hay un refrán que dice que el que pone los pies en África deja el corazón en África. El que pone los pies en Sobrarbe, esta gente te engancha, no el ambiente y lo bonito que es, sino que la gente te engancha. Yo quería que Patricia, que está hoy como técnico y es la directora de nuestro festival, pues se despidiera de nosotros y diera un cierre a este encuentro. Muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de toda la comisión permanente también a vosotros. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por este ratico de conocer un poco más vuestros proyectos. La verdad es que son 2 podcasts, como decía Rogelio, muy diferentes pero muy interesantes. Nosotros el año pasado creamos un poco esta sección que se llama sección Parlaches, que Parlaches es en aragonés otras formas de hablar, otras formas de comunicarse, porque pensamos que era importante que aunque fuéramos un festival documental etnográfico, ver que hay otras formas de divulgar conocimiento, ¿no? En nuestro caso, conocimiento con interés antropológico. El año pasado empezamos con youtubers y cómo a través de YouTube también se podía generar este tipo de conocimiento. Y este año hemos tocado el mundo de los podcasts, que creo que es muy, muy interesante. Y bueno, vosotros lo sabréis mejor que nadie. Y la verdad es que muchas gracias por aceptar un poco la propuesta de nuestro festival. Esperamos seguir en contacto. Me sumo a Pablo a ver esos 2 nuevos capítulos de Repoblados cuando los podemos conocer. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias por todo. Chao.